Rodríguez con Nicaragua y los líos fronterizos, que casi me hice experto en ese tema. Pero bueno, ese es otro tema. Pero cuando Carmen me pidió que si yo no daría una conferencia en estos conversatorios, me gustó mucho porque es tener un contacto con quienes practican la política exterior de nuestro país. Y pensé por dónde abordar el tema. Y mi visión fue, no lo voy a abordar desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ni la de geopolítica, ni de la política internacional, que son en la academia campos diferentes que complican cada vez más las cosas porque la gente no sabe realmente establecer las diferencias a dónde hay relaciones internacionales y a dónde hay política internacional y a dónde hay política exterior. Entonces, últimamente me he estado interesando al tema teórico de la política exterior. Y entonces yo lo he abordado desde la perspectiva de la convergencia de enfoques analíticos diversos. Y si nosotros nos metemos en el tema de la política exterior, para irlos orientando un poco, ustedes tienen aquí la política exterior, que es la voluntad del Estado, que se forma internamente, pero también se forma como consecuencia de las interacciones que tiene el país con otros estados. Pero esta política exterior nuestra está inscrita en un mucho más amplio, que es el marco de las relaciones internacionales, donde hay relaciones económicas y donde hay relaciones políticas internacionales. Y esto es lo que usualmente tiende a enseñarse en las facultades de ciencias políticas o relaciones internacionales. La correlación de fuerzas que existe a nivel mundial. Se olvida por parte de quienes analizan el tema de que desde luego hay una interacción recíproca entre ese contexto internacional y el contexto y la realidad interna del país que formula su política internacional, que es la voluntad del Estado hacia afuera. Pero bueno, eso para ubicarnos y volvemos a la presentación de PowerPoint en la segunda de las... Eh, eh, ahí nos perdimos un poquito. Pero ahí estamos. Pasamos a la segunda. Sí, tranquilo. Sí, sí. Acuérdese que son 44 años de dar clases y relajado, relax, ¿verdad? Ok. Bien, ¿de qué se trata la política exterior? La política exterior lo que trata es de estudiar la gestión de actividades y relaciones de estados nacionales, su interacción, lo que yo señalaba, es diferente a la política interna y es diferente a las relaciones internacionales, porque las relaciones internacionales es un marco más amplio. Y son los instrumentos por los que dirigen sus relaciones con otros estados, con las organizaciones internacionales y la ONG. ¿Cuáles son? Y las ONGs y las empresas multinacionales, porque últimamente la relación internacional no se entiende únicamente como la relación entre estados, sino que hay actores nuevos, fruto de la globalización, que operan independientemente. Bueno, Freedom House, que hizo unas manifestaciones ayer, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, los grupos ecologistas, la relación internacional política ha dejado de ser exclusivamente una relación entre actores estatales y se ha complejizado en el sentido de que hay otros actores que inciden en el mundo en el que vivimos.
Entonces hay que hacer una distinción conceptual entre lo que son relaciones internacionales y el análisis de la política exterior. ¿Qué es el análisis de las teorías de relaciones internacionales y de la política exterior? Son dos cosas diferentes, aunque se interrelacionan. La mayoría de la gente que va a estudiar relaciones internacionales, ya lo primero que reciben es la formulación clásica. Realismo, idealismo, liberalismo, constructivismo, marxismo, son teorías sobre el mundo, el gran contexto, el gran escenario internacional. Eso está bien, pero hay que complementarlo con el análisis de la política exterior, que es el análisis de cómo se forma la política de esos interactuantes, que no es solo el gran problema del realismo clásico, es que concebía al Estado en las relaciones internacionales como un actor unitario y homogéneo, y no le prestaba atención a los procesos políticos internos que conformaban esa voluntad que se proyecta hacia afuera. Ahora lo vamos a ver con algunos casos de la política nuestra. Es imposible concebir la política exterior de Costa Rica hacia Nicaragua, por ejemplo, sin la Asamblea Legislativa, aunque la prerrogativa de las relaciones internacionales sea del Poder Ejecutivo. Pero vayan ustedes, veámoslo, se nos acaba de ir Javier Sancho, hombre tan querido, ¿verdad? Pero vea todo lo que se provocó, y esto lo discutimos mucho él y yo, lo que se provocó con solo la mención de que íbamos a enviar un embajador a Nicaragua. Es decir, discursos en el Congreso, editoriales de la prensa. O sea, aunque la prerrogativa constitucional sea muy clara, lo cierto es que hay otros actores que intervienen en este tema. Los periódicos, los editorialistas, yo que tengo un programa de radio, me pronuncio sistemáticamente sobre eso. Bueno, a mí me oyen 2.000 personas en ese programa de radio, a veces más, ¿verdad? Entonces, eso tiene influencia, ¿no? No se puede concebir la política exterior si no se ve el panorama interno. Y eso es parte del análisis de política exterior. ¿Por qué meter cuestiones teóricas tanto de relaciones internacionales y en el análisis de la política exterior? Porque la teoría lo que hace es introducir orden en un mundo muy complejo. Ustedes están frente a una serie de fenómenos, ¿verdad? Uno aquí, otro acá. Usted es embajador en un país X y de pronto hay algo que ocurre acá, otro que ocurre acá. ¿Cómo lo interrelacionan ustedes con América Latina, con la rivalidad del mundo en que vivimos entre las grandes potencias? La única manera de hacerlo es teniendo alguna teoría que ordene todos esos insumos que están entrando en el diplomático que está ejerciendo su carrera. Y aquí hay que tener yo siempre cito esta frase porque me gusta mucho de Goethe, que dice que la teoría es gris, pero es verde el árbol de la vida. La teoría cumple esa función, introducir el orden, pero la diversidad de los fenómenos, la complejidad del mundo es tan amplia que sobrepasa a las teorías. Por eso yo titulé mi presentación hoy día La convergencia de enfoques analíticos. Uno no puede ser realista puro en relaciones internacionales o liberal puro en relaciones internacionales o no darle pelota a los enfoques constructivistas. ¿Qué quiero decir? No todo es el poder duro, el hard power, a la hora de entrar en la política internacional. No todo es soft power, como dirían los constructivistas, ¿verdad? Ideas, creencias, y no todo es la economía política internacional, como dirían algunos tipos de análisis marxistas. Entonces, en esta materia hay que ser ecléctico. Hay que usar muchas teorías para explicar fenómenos muy diversos. Algunos de los realistas desprecian el enfoque
un poco normativo que hay detrás del idealismo y del liberalismo en política internacional, pero juega. ¿Por qué? Porque eso da legitimidad. El derecho internacional, pues las grandes potencias a veces lo ignoran, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de Ucrania, ¿verdad? ¿Ah? Pero es un elemento que si ustedes lo observan, les da legitimidad a su acción. Y si no lo observan, les quita legitimidad a la acción. Y respetar la integridad territorial de los estados, como ha hecho Rusia en Ucrania, eso le quita legitimidad a su acción internacional. Entonces, el enfoque del análisis de la política exterior es que hay que acudir a muy diversas teorías para explicar un mundo muy complejo y muy desordenado, y sobre todo hoy día que la estructura tradicional del poder internacional se ha derrumbado. El enfoque tiene que ser multidisciplinario, y esta es la perspectiva del enfoque del análisis de política exterior, todo lo que yo he venido señalando en esta pequeña filmina. Pasamos a la siguiente. En el mundo académico, el análisis de la política exterior y de las relaciones internacionales han evolucionado de manera separada. La dimensión externa e interna del Estado han sido divididas arbitrariamente, cuando siempre han estado interconectadas. Los realistas son en gran parte los responsables de esa separación, porque no conectaron. Los realistas clásicos, Morgenthau, por ejemplo, no conectaron el nexo entre lo interno y lo externo. Kissinger lo aprendió con Vietnam, ¿ah? Donde lo que estaba haciendo los Estados Unidos en la guerra de Vietnam no se podía desvincular de lo que estaba ocurriendo en la política interna de los Estados Unidos, con los estudiantes protestando en las calles. A mí me tocó en gran parte, en esos años fui estudiante en la ciudad de Berkeley, y bueno, recuerdo todavía a los estudiantes gringos gritando, hey, LBJ, how many kids did you kill today? Y las grandes manifestaciones de los estudiantes en los Estados Unidos, la Guardia Nacional disparando en una ocasión contra estudiantes universitarios. No se podía resolver ese problema, ni Nixon, ni Kissinger, ni nadie, si no se tomaba en cuenta el problema de la política interna de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo ubicar el límite entre qué es interno y externo en el Estado? Todavía ahí se podía ubicar, pero ¿cómo lo podemos ubicar nosotros en el análisis con las redes sociales, con lo que estamos haciendo, con Zoom, con Teams? Es decir, ya, ¿qué Estado es capaz de controlar? Algunos lo hacen, ¿verdad? Prohibiendo el Facebook, etcétera, pero la interpenetración de lo externo y lo interno, la interpenetración de lo externo y lo interno es hoy día muy, pero muy profunda. No se puede prescindir de eso. Entonces, el límite es borroso, poroso, en uno y otro sentido. Es decir, un acontecimiento de política interna que ocurre en un país que es cubierto por CNN o la Deutsche Welle o cualquiera de las cadenas internacionales, la francesa, enseguida se transforma en un acontecimiento mundial. Miren, por ejemplo, yo hoy hice la revista de prensa de mi programa en Radio Universidad. Y bueno, me levanté temprano, abro el New York Times en mi computadora, y ¿cuál es la primera noticia que me encuentro? Que el Premio Nobel de la Paz va a una activista iraní que está en prisión por 10 años. Esa noticia, y decía el New York Times, 5 minutes ago, hace 5 minutos. Y yo 15 minutos después se lo paso a mi audiencia. Algo que ocurrió en Noruega o en Suecia creo que es el Premio Nobel de la Paz. Bueno, la gente que está escuchando mi programa lo conoce a las 7:15 de la mañana, y viceversa, ¿verdad? Si aquí ocurre algo tremendo,
enseguida lo conocen en todo el mundo. Hay periódicos globales como El País de España, ¿ah? Que muchos tenemos la suscripción junto con el New York Times o Le Monde. Entonces, el mundo en que vivimos es un mundo en que los límites entre lo interno y lo externo son muy sutiles y muy vaporosos, para usar alguna expresión. También hay que introducir otro elemento en el análisis de la política exterior, que ya lo he mencionado, que es la relación Estado-sociedad. Ustedes hacen parte del aparato del Estado aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hey, no pueden hacer abstracción de que allá afuera hay 2 universidades, 3 universidades, 4 universidades que se ocupan de ese tema, que hay periodistas que se ocupan de ese tema y que entonces las decisiones no se toman únicamente porque yo tengo la potestad estatal, yo soy el Estado que administro esta cosa, sino y que me viene de una prerrogativa constitucional, sino que hay una realidad política muy concreta, y es que la gente cada vez participa más en la vida pública. La relación del Estado con su el entorno externo es un elemento donde están las dos cosas de análisis de política exterior y también del entorno externo. No se puede entender la política internacional, las relaciones entre los estados, si no se entiende ese entorno. Ahora, nos es muy difícil hoy entender ese entorno. Era más fácil en la época de la bipolaridad, porque bastaba entender lo que estaba pasando en el Kremlin y lo que estaba pasando y lo estoy simplificando, y lo que estaba pasando en Washington, porque el poder estaba concentrado en esos dos polos. Hoy, cuando ustedes abren en el sitio web del Russian International Affairs Council, que es un sitio muy bueno, prorruso hasta el final, pero ¿cuál es el artículo más importante? Un artículo de Fyodor Lukyanov, que es el principal asesor de política exterior del presidente Putin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ese artículo se llama en el oeste, en Occidente, se está contra Rusia, pero el resto del mundo está por la multipolaridad. Entonces, el mundo se fragmentó. La última reunión de los BRICS en Sudáfrica señala claramente eso. Eh, ¿Volvemos a una política de bloques? No. De que aquí están los rusos y los chinos y aquí están los gringos. No, porque después de la decisión de Sudáfrica, de los BRICS, de incorporar 6 o 5 estados más, van el G20 y se reúne en la India. ¿Y qué sucede con esa reunión del G20 en la India? Que Morenda Mondi juega un juego ambiguo, que es el multialineamiento. Una patita aquí en Rusia para que le vendan petróleo y armas, y la otra con los Estados Unidos yendo a la Casa Blanca. Y hay la aparición de potencias medias, como es el caso de Indonesia, el mismo caso de Brasil, que juega una política exterior muy diferente hoy día a la que estaba jugando anteriormente. Entonces, el entorno externo es muy difícil de comprender hoy día. Antes era más fácil. Capitalismo versus socialismo, pluralismo versus partido único, y luego el control estatal de los medios de producción absoluto en manos del Estado. Hoy día las variaciones, inclusive utilizando terminología norteamericana, las variaciones del nuevo autoritarismo son... donde le preguntaste que la gente de Misfit y de cómics sabían incluso que May... Perdón, ahí hay un micrófono encendido. Creo que es por New York, por donde anda el micrófono encendido. Gracias. Entonces, hay que entender una cosa, que lo interno y lo externo se condicionan recíprocamente. Entonces,
Como diría Carmen en una conversación que teníamos hace poco, hay que ser lo suficientemente sutiles y sofisticados para entender cómo en cada ocasión y cada circunstancia se articulan de manera diferente. Tal vez en alguna circunstancia va a predominar lo externo, en otros va a predominar lo externo, y hay que ser muy lúcidos, estar muy atentos a ver qué es lo que está ocurriendo, no solo afuera, sino aquí adentro. El tema de estos momentos en Costa Rica, la inseguridad. Bueno, ¿es un tema de Costa Rica solo? No, es un tema que implica a los Estados Unidos con el tema del narcotráfico, nos mete de alguna manera en el tema de las migraciones, ¿ah? Y la inseguridad que podría derivarse de conflictos internos en los países de la región, ya la hemos experimentado, que se proyecte hacia Costa Rica. La experimentamos en la década de los 80, es decir, donde las guerras nos influenciaron. Aquí hubo ataques a bombas, con bomba a los marines de la Embajada Americana. Hubo grupos terroristas en Costa Rica. Entonces, no es tan fácil de decir, no, aquí en esta casa tan linda que perteneció a la familia de William LeLacheur Lyon, ¿verdad? Que fue el primero que se llevó. Ahí había algo de mundialización. El primero que se llevó café de Costa Rica a venderlo a Londres y volvió al año siguiente con la plata, ¿verdad? Y ahí nos insertamos en el mercado británico. Si eso era así, entonces la densidad de las relaciones es mucho más grande y el peso Hay gente que ya no habla del orden mundial en relaciones internacionales, en los grandes institutos, sino del desorden mundial. ¿Por qué? Pasamos de bipolaridad a unipolaridad y de pronto los Estados Unidos pierden dos guerras, Irak y Afganistán, y el mundo se complejiza más con invasión rusa a Ucrania, el ascenso chino, que era para muchos. Yo escribí un libro hace como 7 años sobre el ascenso de China en la política internacional, y la gente, alguna gente me veía con ojos raros, ¿verdad? Porque decían, pero ¿qué pasa si los chinos, aquí en Costa Rica, lo digo, si los chinos lo que hacen es tener supermercados y pulperías en Costa Rica? Y yo escribí un artículo en el Financiero porque todavía les decían chinitos. Y yo escribí mi columna en el Financiero que decía chinitos, no, chinotes. Porque yo venía de hacer un viaje de turismo en China y me di cuenta de que lo que me había dicho un profesor americano, amigo mío, me dice, usted tiene que ir a China a ver qué es lo que está pasando en China. Bueno, yo le hice caso. Me dice, porque usted lo que va a ver es algo parecido a lo que ocurrió en Europa con la Revolución Industrial Inglesa, solo que multiplicado por 10. Entonces, ahí estamos. Pasamos la otra. Ahí tuvimos un accidentillo, a alguien se le cayó una taza de café. Aquí ustedes son muy formales porque son diplomáticos. Yo estoy acostumbrado a tener alumnas un poco mal portadas, como aquella que estaba allá al final que hablaba en clase. Entonces, las teorías de relaciones internacionales son útiles para el análisis de la política exterior, desde luego. Sirven para analizar las condiciones del entorno internacional, para entender cómo se formula la política exterior, porque hoy día más que nunca lo que ocurre afuera incide adentro. Cuando antes, para saber qué era lo que ocurría afuera, lo único que teníamos a manos era leer la sección de internacionales de la Nación, que era lo más avanzadito. Pero hoy, bueno, yo me levanto y yo tengo suscripciones de los grandes medios de prensa internacionales. Y yo leo esas suscripciones todos los días. Y hay gente, bueno, que tiene la suscripción de cable y que ve CNN o que ve la BBC, con su suscripción de cable. No es, el mundo ya no nos es ajeno. Nosotros los de entonces, como diría Neruda, ya no somos los mismos, ¿verdad? Y ya aquí
hay muy pocos labriegos sencillos, y no lo digo en términos despectivos, sino en el porcentaje de la población económicamente activa que está ocupada en lo rural. Y me recuerdo una vez que le oí decir esta frase a don José Basilio Acuña, el gran poeta, traductor de Shakespeare en Costa Rica, y decía, miren, estaba en una reunión en la casa de Lilia Ramos, y él sentía esa angustia de hombre educado en Europa y que mantenía ciertos lazos con su experiencia anterior. Había peleado en la Primera Guerra Mundial del lado francés. Y decía, mire, Costa Rica, dice, es este valle central rodeado de montañas. Y allá arriba hay un hueco por el cual de vez en cuando cae algo del mundo externo. Y no se equivocaba. Pero yo les estoy hablando de hace 40 años. Es decir, el mundo ha cambiado aceleradamente en 40 años y esto es importante para el análisis. Se usan varias teorías para estudiar aspectos particulares en la formulación de la política exterior en su relación con el mundo externo. El realismo y sus variaciones, realismo ofensivo, realismo defensivo, neorrealismo, realismo estructural. Hay en las teorías de relaciones internacionales un menú muy variado. Es como cuando uno entra a un chino aquí en el centro de San José y hay del 140 al 280, ¿verdad? De escogencias. Lo exagero, pero realmente el menú es muy variado. El liberalismo, que es lo que antes se conocía como idealismo en la política internacional, que es un enfoque normativo que sirve, ¿cómo debería ser el mundo internacional? Esa es la gran preocupación de los liberales, o de conservar los principios del liberalismo clásico. Luego está el constructivismo, que es un enfoque, paso muy rápido por esto, porque no viene el caso que me meta ahí, pero el constructivismo es darle importancia a las ideas que tienen los decisores en política internacional, a las creencias que tienen, a las percepciones que tienen. No es solo la materialidad del mundo internacional, el hard power, el poder militar, los recursos económicos que tiene un país, sino que la gente se mueve no solo por eso o por la manera como perciben eso, cómo perciben el poder duro, sino se mueven muchas veces por, como decía algún economista clásico, citarlo, pero la gente tiene una percepción de lo que es el mundo y el mundo, a dónde está la objetividad del mundo. Eso es lo que ha venido a aportar el análisis constructivista. Poner dudas sobre lo que se pensaba que eran teorías que eran muy establecidas, y se pone dudas sobre eso de una manera muy clara en el análisis reciente. Y el marxismo, que sigue con su explicación de entender el mundo como lucha de clases. Difícil en este momento. Hay un marxista clásico que subsiste, ya debe haber muerto, que es Immanuel Wallerstein, pero veamos a dónde estaba el marxismo ubicado en la Guerra Fría, en Rusia. Putin habla de marxismo. Ya Rusia no es marxista. Aquí todavía hay señoras que me encuentran en una conferencia y me dicen, ay, qué miedo el marxismo ruso. Le digo, pero si Putin es un hombre de derecha, ¿ah? Está asociado con Iglesia Ortodoxa, es homófobo, ¿ah? Critica a Occidente por el relajamiento de las costumbres. Entonces, y los chinos se siguen definiendo como comunistas, pero dicen que son un socialismo de mercado, el socialismo con características chinas. Es decir, y a mí me gusta molestar a mis amigos chinos de la embajada aquí en Costa Rica, y le digo, pero yo no sé por qué ustedes tan orgullosos del marxismo, si no hay producto más occidental, y lo decía el mismo Marx, que el marxismo es el producto de la filosofía clásica alemana, Hegel, ¿eh? La dialéctica,
de la economía política inglesa, David Ricardo, y de las luchas del socialismo francés. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el imperio chino? Tal vez el leninismo, la centralización del poder y el imperio chino. No me refiero al imperio como el de ahora, sino es un país que es imperio desde hace 7.000 años, que sufre una caída en el siglo XVIII y que ahora se vuelve a recomponer, y que es la segunda potencia del mundo, y quién sabe si no llegue a ser la primera. Entonces, pero el marxismo lo utilizan los chinos para el análisis, como lo utilizaba Mao Zedong en la década de los 70. Los pueblos quieren, decía Mao, los pueblos quieren la independencia, los países la liberación y el mundo la revolución. Ustedes no oyen a Xi Jinping hablar de revolución, ni predicar el marxismo como solución para los problemas mundiales. Pasamos. El constructivismo, como se los estaba diciendo, enfatiza el papel de ideas, normas e identidades en la política internacional. No vivimos en una materialidad estática. Construimos socialmente nuestro pensamiento e interacciones, y conceptos como Estado, interés nacional y soberanía son fruto de nuestras mentes. No tienen realidad objetiva. Son construcciones sociales que van evolucionando. Pasamos. Enfoques. El enfoque tradicional en política exterior había estado centrado en el decisor, en el gran personaje, el general de Gaulle. Ustedes todavía encuentran mucha gente que hace análisis de relaciones internacionales y le citan a Churchill, ¿verdad? Entonces, interpretando a Churchill, a de Gaulle, o interpretando a Trump, creen que van a interpretar la política internacional exclusivamente. Bueno, hoy hay una noticia nueva de la medianoche. Allá a la medianoche, Trump anuncia el apoyo al señor Jordan para Speaker de House of Representatives. Es tanto el poder de Trump, de que hay un personalismo y hay un gran poder, pero hay que tener en cuenta que todo ese movimiento ultraconservador en Estados Unidos empieza con el Tea Party hace bastante rato, y que el señor Jordan es el representante del Freedom Caucus, el grupo de representantes de la Cámara Baja más conservador. Hay corrientes sociales que explican a Trump. Trump no creó las corrientes sociales. Las corrientes sociales generan el personaje. Pero hasta hace muy poco tiempo, el enfoque de análisis de política exterior estaba centrado en el decisor, en el gran hombre que tomaba las decisiones. Hay otro enfoque que es el de la política exterior comparada, que es comparar decisiones en contextos diferentes y tratar de buscar elementos comunes. Y entonces, encontrando los elementos comunes, se llega a las conclusiones. Esto es muy difícil, porque imagínense ustedes la multiplicidad de variables y en tantas decisiones y en tantos contextos diferentes. Entonces hay gente que dice, no se puede hacer política exterior comparada, pero hay en los centros académicos importantes, hay gente haciendo ese tipo de análisis. Después, el enfoque también era considerar al Estado como un actor racional. Es decir, es el enfoque importado de la economía, pero que el Estado en el mundo actuaba racionalmente, maximizando sus ganancias. Y lo que nos hemos encontrado es que, casualmente, a partir del enfoque constructivista, de que hay veces los estados, como nosotros las personas, actuamos no racionalmente, no de acuerdo con esa lógica de nuestra máxima utilidad, sino como yo les digo a mis amigos, a mis estudiantes, explicando la motivación al voto. La gente no vota racionalmente,
Algunos votamos racionalmente y decimos, bueno, aquí está el programa, este es el análisis de la situación nacional, este es el mejor programa y voy a votar por el mejor programa. Pues yo les digo, mire, la gente vota a veces con el hígado, es el voto castigo. Hay gente que vota con el estómago, que es el voto de la gente que tiene necesidades que satisfacer y les ofrecen satisfacerla. Otros votan con el corazón, se enamoran. ¿Ah? Se enamoran de candidatos y no saben por qué. Entonces, esto juega ahí también y sobre todo en cierto tipo de conflictos que nosotros tenemos, miren, muy claro lo que es los conflictos de identidades nacionales. Tenemos desde hace 2 siglos un conflicto de identidad nacional con los amigos del norte. Es decir, y yo lo puedo hablar claramente, y los amigos del norte con nosotros. Yo lo puedo hablar claramente porque yo soy mitimita. Si yo nací aquí, mi madre es costarricense, pero mi padre era nicaragüense. Y entonces entiendo 2 mentalidades y entiendo 2 identidades. Y eso en muchos lugares del mundo, vámonos a Myanmar, conflictos de identidades étnicas que abundan en el África, en la República Centroafricana. En Etiopía, la guerra Etiopía es una guerra de identidades. Todavía en Serbia explican sus conflictos actuales o los racionalizan acudiendo a una batalla que ocurrió hace 1200 años con los albaneses. Entonces, eso queda en el alma de los pueblos. Yo todavía me acuerdo de una vez que fui a visitar, me invitaron a la casa de una amiga francesa y estuve en la casa de sus papás y yo le cuento a la mamá que había sido enfermera durante la guerra, le digo, yo no, ¿qué va a hacer, Constantino? La semana entrante voy a Alemania. Y me dice, desconfíe usted de los alemanes, y utilizó la palabra fea, Bosch, ¿verdad? Me fie de Bosch. Entonces, uno se da cuenta que todo eso sigue jugando y que no es solo actores racionales. Y eso juega en la cabeza de los decisores, por más cultos, educados y fríos que lo sean. Eso es importante tenerlo en cuenta. Después, hay que tenerlos en cuenta a todos ustedes, las burocracias. Las burocracias tienen su propia dinámica y tienen sus propios procesos de decisión. Y hay toda una serie de reglas y hay subcultura de las burocracias de los ministerios que toman las decisiones. Eso juega y juega de manera muy importante. Después hay que darle pelota a el tema de los procesos cognitivos y la psicología de los decisores. ¿Sí? Ustedes pueden tener decisores que son de tipo narcisista, decisores tan fríos como Kennedy, que todavía no se le ha hecho. Aquí tienen el retrato de Kennedy y se lo merece, porque nos evitó una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque era un tipo sereno y tranquilo que tuvo que afrontar en 13 días la crisis de los cohetes y enfrentar a sus propios militares, que el análisis, eso es un caso de las burocracias, el análisis de los militares en ese entonces, sobre todo del general Curtis LeMay, que era el jefe de la Fuerza Aérea, el análisis era que ellos tenían en ese momento la capacidad de eliminar nuclearmente a la Unión Soviética y que si no lo hacían, el papel se iba a invertir. Y entonces le hicieron todo el lobby a Kennedy para que Kennedy se lanzara a bombardear Cuba y no se habían dado cuenta que las tropas, había, creo que eran 20,000 tropas, una división soviética al mando de lanzaderas de cohetes que ya tenían instaladas cabezas atómicas de medio alcance. Eso hubiera sido el desastre que dichosamente lo evitamos. Pero no todos tienen la cabeza fría de Kennedy, la experiencia política que tenía y la formación de Harvard que tenía Kennedy. Eso cumple un papel. Todo el esfuerzo que hemos hecho por profesionalizar el servicio exterior en Costa Rica es favorable a ese sentido. Antes,
¿Cuál era el proceso de formación de las burocracias? No, lo que hacían eran de a dedos, los amiguitos, los de las familias influyentes, como fue el proceso de formación diplomático en los europeos. Al principio, las diplomacias europeas venían todas de la aristocracia y de la nobleza. No fue hasta finales del siglo XIX que ese proceso se depura y se apuesta a que se formen bien gente que tiene que interactuar con un mundo complejo. Bien, hay que entender que el enfoque tiene que ser multinivel y multidimensional. Ya hablé de los constructivistas y lo sintetizo en esto. Las identidades antes que los intereses, porque los intereses, alguien puede decir, es que hay un interés objetivo, pero todo interés objetivo es percibido. Desde luego que si yo de pronto identifico, como se identificó en el caso de la invasión, previo a la invasión rusa de Ucrania, de que tenían 200.000 hombres, y los veo en las fotos del satélite, ahí hay una objetividad, ahí hay un dato objetivo, pero no fue percibido de que, y los norteamericanos actuaron bien en prevenir a la gente de que se venía lo que se vino, porque actuaron bien desde el punto de vista cognitivo, ¿verdad? No estoy haciendo un juicio moral sobre el tema. Y pasamos. Este análisis de la política exterior está fundado e incluye las relaciones internacionales, primero desde un punto de vista microscópico para las cuestiones internacionales, personalidades, estructuras estatales. Pero hay un punto de vista macroscópico para lo interestatal, que es las relaciones internacionales, el análisis de política internacional. Los nuevos enfoques van más allá de la historia diplomática, que era lo que se hacía antes aquí. Es decir, en nuestro país durante mucho tiempo, los analistas de relaciones internacionales lo que analizaban era la historia diplomática y probablemente esa historia diplomática episódica servía para interpretar los acontecimientos del presente, pero se ignoraba el presente y no se tiraban tendencias hacia el futuro. Era más descriptivo qué había pasado, qué había hecho el señor Montealegre, que fue nuestro primer diplomático, y supuestamente a partir del análisis del señor Montealegre que tiene usted ahí en oficina, doña Carmen, podríamos nosotros deducir cómo se debían de conducir las relaciones internacionales. Dichosamente usted no está en esa onda, pero realmente esa historia diplomática le hizo mucho daño al análisis de política exterior. Y lo que se buscan son niveles más amplios de generalización a partir de una nueva definición del análisis de política exterior. ¿Cómo se organiza esa política exterior? ¿Cómo se organizan las burocracias? ¿Cuáles son las dinámicas grupales cuando, como usted me decía antes, usted después de una reunión formal discutiendo un texto de un tratado, de un acuerdo, se van a tomar un cafecito y usted se encuentra con su adversario en la discusión anterior y le dice, pero ¿por qué me estás objetando este parrafito? Si yo lo que quiero decir es esto. No es lo mismo decirlo ahí tomándose el café que en una reunión donde hay 200 personas. Entonces, hay que entender cuáles son las dinámicas, cómo se relacionan los grupos. ¿Ah? Y eso es muy importante. Yo, una de las primeras lecciones que obtuve cuando hice mi maestría en Relaciones Internacionales en Francia fue el profesor que me decía, mire, aprovechen los cócteles, aprovechen ustedes los cócteles, los tragos y vean a la gente a los ojos. Una cosa es alguien que se está viendo a los ojos, como nos estamos viendo nosotros, y otro es alguien que está montado en una curul disparándole a Raimundo y a todo el mundo, ¿verdad? Yo aprendí eso también en la Asamblea Legislativa. Yo lo aprendí, por ejemplo, uno de mis grandes maestros fue Luis Gerardo Villanueva. Nos agarrábamos a discursos y después de que pasaban los discursos en el cafetín, le decía yo, gato, pero ¿cómo me estás parando ese proyecto? Y me decía, bueno, pero ayúdame en el otro. ¿Ah?
Esa es la negociación. Es decir, la bronca, el conflicto no llevan a la negociación y al entendimiento, sino que prolongan el enfrentamiento innecesariamente. Y ya hablamos de política extranjera comparada, a pesar de que no es el elemento fundamental, las características psicológicas de los decisores que uno tiene enfrente son muy importantes. Es decir, uno tiene que saber, conoce a tu adversario. Y es importante saber si es casado, si es divorciado, si es gay o no lo es. Si yo he cometido errores de en algún momento decir cosas que no eran aceptables para personas por sus condiciones personales. Entonces, eso es ser diplomático, ¿verdad? Es decir, tomar en cuenta la sensibilidad del otro y las condiciones del otro. Entonces, hay que ver lo que son los aparatos diplomáticos desarrollados, donde le hacen llegar al decisor, bueno, fulanito estudió en tal lado, perdió tales cursos, tiene tantos hijos, tiene tantos divorcios, los hijos hacen esto y esto y esto, la señora hace esto y esto y esto. Porque eso influencia al personaje. Ustedes no van a enfrentar a gente sobre temas sensibles en lo personal. Luego, la política exterior es muy compleja. Entran la cultura y los valores políticos, entra el desarrollo económico, la percepción de los dirigentes. Eso no hay que olvidarlo nunca. Pasemos. La psicología, ya lo planteé, son emociones versus racionalidad, la dinámica de grupos, cómo se forman las percepciones, cómo la gente percibe y cómo la percepción es selectiva. Uno, de acuerdo a su formación y sus condiciones, percibe lo que quiere percibir. ¿Ah? Y entonces hay que hacerse un buen autoanálisis para saber cuáles son mis sesgos, desde dónde tiendo a percibir mal la realidad o a no a percibirla objetivamente, y eso es una ayuda importantísima. Es hacerse el autoanálisis, el autopsicoanálisis propio para saber qué es lo que lo sesga a uno. Y entonces en algún momento darse uno cuenta, bueno, es que estoy entendiendo a esta señora mal porque resulta que la estoy interpretando desde este punto de vista de cuál es mi prejuicio con respecto a los abogados. Bueno, y lo digo porque yo también soy abogado, entonces así no ofendo a nadie, ¿verdad? Pero, sin embargo, ahí hay un riesgo, caer en el psicologismo, explicarlo todo por la psicología del personaje que tengo adentro o por mi propia psicología. No, hay que entender qué fuerzas sociales, qué fuerzas políticas se están moviendo alrededor de una decisión. Luego, la personalidad de los actores ya lo hemos hablado adelante. Los procesos se centra en la psicología usualmente, y el enfoque tradicional se ha centrado en el individuo que toma las decisiones. Hay que tomarlo en cuenta. Y se presta particular atención en el proceso psicológico de la decisión. Está bien, pero el mundo es un mundo intersubjetivo. Se intercambian ideas, discursos, y entonces no solo basta con que llevemos al personaje, como alguien me proponía en alguna oportunidad en un proceso político, juntemos un grupo de psiquiatras para entender ese señor. Bueno, nos pueden aportar algo los psiquiatras para entender ese señor, pero la realidad es que el señor no está solo en el mundo, sino que interacciona con otros, tiene alguien que le habla al oído, y ese a su vez a lo mejor no es objeto de psiquiatría, sino de neurología. Es muy variado y además puede ser fruto de su formación. Hay gente que tiene una formación religiosa muy dura y muy estricta, no como la del Papa Francisco, que está abierto a acogerlos a todos. A diferencia de los obispos más ultraconservadores de los Estados Unidos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que estudiar también
qué rutas tenía el decisor accesibles para su acción. Objetivamente, no solo es cómo se desvía el decisor por sus problemas propios y su propia psicología, sino también si tenía alguna otra ruta disponible o la realidad se le impuso. Adelante. Es multinivel y es multidimensional el análisis de la política exterior. No existe una sola teoría general de relaciones internacionales ni de análisis de política exterior. Hay que combinar, hay que ser eclécticos, ¿ah?, para explicar los casos concretos, porque volvemos a la frase de Goethe, es gris la teoría y es verde el aire, la vida, ¿verdad? El árbol de la vida. La política exterior comparada para mí es imposible por la multiplicidad de variables y contextos, pero bueno, hay gente que le gusta hacer el análisis de regresión en matemáticas y a lo mejor algo les da de eso. Yo soy muy desconfiado. Adelante. Niveles de análisis, hay que analizar el nivel sistémico, que es el mundo de afuera, el Estado nacional, cuáles son las fuerzas que recorren el Estado nacional, el decisor individual, y ahí se me olvida las burocracias, me perdonan, ¿verdad? Adelante. Luego, el sistema internacional es una resultante del comportamiento de los estados. Al fin de los 70, era un sistema bipolar, fruto de las alianzas que cada uno tenía, Unión Soviética y los Estados Unidos, y el predominio y hegemonías sobre esos marcos de alianza. No, pero sin embargo, esos primeros realistas no le daban importancia a la estructura del sistema como entidad autónoma y reguladora. Todavía seguían creyendo en que lo importante era tener un grupo de kremlinólogos que analizara qué era lo que pensaba Khrushchev o qué era lo que pensaba Brezhnev, y cuáles eran los residuos de stalinismo en cada uno de ellos. Importante saberlo, pero no habían pensado que esa propia estructura tenía una dinámica propia. Ahora empiezan a surgir teorías que privilegian la escala macroscópica, neorrealismo, realismo defensivo, ya los he mencionado, y el estructural, que es Waltz, Kenneth Waltz, que vale la pena leerlo a cualquiera que se meta en relaciones internacionales. Y teoría de los regímenes, que es el institucionalismo liberal. Pero siempre había en ese enfoque del giro estructuralista en las relaciones internacionales una ignorancia de los procesos internos de formulación de la política exterior. Se interesan más esos realistas a la interacción internacional más que a la acción específica de un actor. Entonces se da un cisma entre los estudios que al día de hoy todavía persiste, que estudian los procesos de decisión desde la política exterior y la estructura del sistema internacional. Hay gente que piensa que todo salía del sistema internacional y que cada política exterior se explicaba por su ubicación con respecto al sistema internacional. Hay electrones díscolos que a veces se salen del sistema. Pasemos. El Estado Nacional hay que analizarlo desde la perspectiva de la política exterior, de examinar la relación entre aparato estatal y sociedad interna, ya lo he dicho, la habilidad del Estado para gestionar los recursos internos de poder, como yo recuerdo cuando estaba don Bruno Stagno aquí, que nos convocaba a una reunión en el Salón Azul, creo que se llama. Y entonces, pero ahí había gente que venía de la unidad, Vladimir de la Cruz, venía Manuel Mora Salas, a discutir qué, la actitud frente a Nicaragua en algún momento determinado. Yo estuve en una de esas sesiones. Eso era importante porque era gestionar los recursos políticos de una manera inteligente. Es decir, yo no solo llamo aquí al representante de mi partido o a la gente que me es afín. Tengo que incorporar gente que no me es afín o gente que me ha criticado. ¿Ah? ¿Ah? Para entender qué es lo que está pasando y gestionar los recursos políticos internos. El Estado
es visto en general en relaciones internacionales, ya lo he señalado, como un actor homogéneo, unitario, y no se analizan otros elementos internacionales. El interés nacional es también difícil de definir, es el poder duro más el carácter anárquico del sistema internacional. Es decir, no hay una gobernanza mundial. Y la mayoría de los estados buscan la seguridad ofensiva o defensiva, pero hay una competencia entre los estados que no se puede descartar. Y hay rivalidades de diverso grado. Y luego, el poder son recursos materiales, demografía, geografía, más rivalidades. Y pasamos. Ya se nos va acabando el tiempo, ¿verdad? Ok. Sistémico. Las condiciones en el sistema internacional que presionan o empujan en una dirección determinada de política exterior. Estas teorías deben caracterizar el estado del sistema internacional y establecer conexiones con el estado específico. No es lo mismo pensar que se puede restaurar el orden anterior a la Guerra Fría que pensar que el mundo está en estado de desorden. Si está en estado de desorden, pareciera que la actitud del primer ministro de la India, de Arabat, que le han cambiado el nombre, no es Rabat, Arabat, es correcta. Porque dice, bueno, ya yo puedo sacarle algo a los rusos, petróleo barato, armas que hay una tradición de cooperación, y a los norteamericanos también. Entonces, ahora, ¿qué posición tienen que tener los pequeños estados? Y ese es el otro gran tema. Un pequeño estado como el nuestro, ¿cuál es su política de alianzas o de alineamiento de acuerdo con los recursos y de acuerdo con la zona del mundo en que se encuentra? Pasamos. Perdón. Debate agente versus estructura. Hay un debate en política exterior. ¿Qué es lo importante, la estructura o la persona que actúa, el agente? Desde el punto de vista de la microscopía, del análisis, es importante el agente porque tiene autonomía, generan estructuras, pero los agentes no son homogéneos y la estructura no determina el comportamiento. La macroscopía típica de los realistas en relaciones internacionales es que la estructura determina a los agentes. Es decir, y que la agencia es secundaria. Y las estructuras lo que buscan es maximizar intereses y la competencia. Eso es importantísimo en un mundo como el que vivimos, donde, bueno, la discusión en estos momentos es, ¿vivimos otra vez una transición hacia un mundo bipolar? ¿O lo que vivimos es la rivalidad entre una potencia ascendente y una potencia del statu quo? ¿Y a qué va a llevar esa rivalidad? Un gran profesor de Harvard, Graham Allison, escribió un libro que se llama La trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides dice, cada vez que hay una potencia que asciende y otra del statu quo, esto va a terminar en guerra. Se escribió un libraco lindísimo así, yo me lo devoré como loco, donde estudia 16 casos de potencia ascendente y potencia descendente. Bueno, solo en 4 casos esa dinámica de potencia ascendente y potencia en declive o de statu quo, solo en 4 casos no hubo guerra a lo largo de la historia. ¿Ah? Bien documentado. Entonces, uno lee eso y a mí se me paraba, me daba carne gallina, ¿verdad? Porque digo, hacia ahí vamos. Pero, digamos, esos estudios comparados no deben pensar que la historia determina, sino que hay cursos que a veces son alternativos, electrones locos, ¿verdad? Que pueden llevar a otros lugares. Pasemos. La AP, análisis de política exterior, que hay factores explicativos, ideas, historia, ya lo hemos dicho, tan importantes como el poder material, la experiencia personal de los líderes, eso cuenta. Un personaje como Oscar Arias, el insumo que le puede dar a la política exterior de Costa Rica es importante todavía. El proceso decisional es el núcleo de la política exterior,
pero hay que tomar en cuenta los procesos de toma de decisiones, las condiciones externas, internas en que se toman esas decisiones y los resultados, porque a veces se toman buenas decisiones, pero los resultados son malos, porque la ejecución es mala. Entonces, todo eso hay que estudiarlo con mucho detalle. Pasemos. La burocracia, ya he hablado eso bastante. Creo que las élites nacionales, la sociología de las élites es algo muy importante para explicar la política exterior. Pasemos. La diplomacia, los actores formales y subnacionales, las relaciones interestatales y la dimensión normativa. El derecho internacional es importantísimo. Es la dimensión normativa dentro del cual se incluye la acción. Desde luego que una potencia lo puede quebrar, pero mientras no se quiebre, juega un papel en el juego político internacional. Y como el proceso de formación de la política exterior, volvemos otra vez al gráfico que yo dibujaba inicialmente, puede afectar el comportamiento de los estados en el sistema internacional. ¿Ah? Pasamos. Preguntas teóricas que dejo ahí. ¿Cómo el proceso de formulación de la política de fundación de la política exterior afecta el comportamiento de los estados en el sistema internacional? ¿Quién hace la política exterior? Se hace aquí, en este ministerio, exclusivamente. Por ejemplo, un tema de la política nuestra exterior. CASIA, la Cámara de la Industria Alimentaria. Esa gente exporta a Centroamérica, crea empleo, mucho empleo y genera divisas. Es decir, las decisiones. ¿Cuál es el papel de CASIA hacia Centroamérica, Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria? Cuando nosotros empezamos a hablar, hay gente que empieza a hablar desde perspectivas ideológicas. Cortemos relaciones diplomáticas con los nicas. A mí el señor y la señora esa no me gustan mucho, pero la realidad es que les vendemos y nos compran y que por ahí pasan los contenedores que van hacia Honduras a venderle los productos de la Dos Pinos y que llegan hasta Guatemala. Entonces, uno puede adoptar una actitud rígida de que, como son autoritarios y autócratas y dictadores, no les hablo, les vuelvo, no oigo, como en el cuento de la cabeza de pescado que se dicen los chiquillos, no oigo, es un dicho muy lindo. No, hay que relacionarse con ellos dentro de ciertos límites. Ahora, factores que influencian el proceso, gran parte de las cosas, de las ausencias en la formulación de la teoría de análisis de la política exterior, es una ausencia de una teoría del Estado. ¿Qué entendemos por Estado? Yo entiendo por Estado la clásica definición de Max Weber, el monopolio de la violencia legítima. Y la gente dice, es que no es solo la fuerza. No, es que vean la frase, violencia legítima. O sea, no es cualquier violencia la que monopoliza el Estado, tiene que ser percibida como legítima. Es decir, el Estado tiene el control de la violencia, ¿para qué? Para que las cosas no se desborden y no haya la guerra de todos contra todos que anunciaba Thomas Hobbes, que decía, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Bueno, un poco el Estado surge como la necesidad de moderar esa violencia por tener medios de violencia más fuertes y concentrados que los otros. Eso pareciera estar, ante la situación de inseguridad que vivimos hoy día, pareciera estar un poco en duda en nuestro país. Pero, digamos, la legitimidad todavía está en manos del Estado Nacional costarricense y no en manos de los narcotraficantes que fomentan la inseguridad. Pero eso es otra discusión. Pasemos. Después, vean todo el catálogo de ciencias humanas que se pueden aplicar a la comprensión de la política exterior.
ciencia política y sociología política, geopolítica, filosofía política, la parte normativa, la economía política internacional, el derecho, la psicología política, los estudios estratégicos y de la guerra, el análisis del discurso, la sociología de la acción pública, que esto es lo que manejan la gente de las escuelas de administración pública. Lo que hacen es explicar cómo se formula la política pública. La política exterior es una política pública. Y todas las reglas de la sociología de la acción pública rigen para la política pública exterior. El estudio decisional y la historia también. No me iba a detener un poquito en algunas de ellas, pero voy a pasar rápidamente sobre esas para que caigamos ya en la parte final. Adelante. La historia tiene una ventaja que son fuentes primarias y se rechazan las comparaciones diacrónicas. ¿Qué quiero decir? Que la historia analiza el caso específico, no anda buscando las comparaciones. La geopolítica es importante. Nosotros estamos sujetos a eso de alguna manera. ¿Por qué? Porque vivimos en la vecindad de una gran potencia. Así, y el que crea que puede prescindir de tomar en consideración esa vecindad se equivoca radicalmente. Ahí rige todavía la frase famosa de Porfirio Díaz, el mexicano, que decía que pobre México, decía, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, hay que entender que vivimos a la par de una gran potencia y que eso nos obliga a un cierto comportamiento, tampoco a la sumisión, pero a un cierto comportamiento. Pero la geopolítica es también un discurso. Surge y tenía mala fama y la sigue teniendo porque la utilizó mucho Hitler. ¿Ah? Y el criterio de los geopolíticos alemanes que inspiraron a Hitler era de que hay un determinismo del espacio. Si usted controla la planicie europea, usted controla Eurasia. Si usted controla Eurasia, usted controla el mundo. Esa era una visión absolutamente simplista del mundo, porque ¿qué es el espacio geográfico? No es solo estrechos, ríos, planicies, sino el espacio geográfico es también geografía humana que está ahí insertada desde hace, en casos, miles de años. ¿Ah? Y esa geografía humana determina también el espacio geográfico puro. El derecho internacional, ya he hablado de eso, y pasamos a la siguiente. La economía política internacional, la liberación de los intercambios, la relación de los estados con la economía internacional, las finanzas internacionales, la promoción de las exportaciones. Todo esto lo hemos vivido los últimos años. La inversión extranjera directa, la diplomacia económica internacional, las negociaciones económicas internacionales, tratados de libre comercio, los condicionantes políticos de las relaciones económicas internacionales, porque los economistas tienden a creer que su mundo de caja es el que determina todo y no se dan cuenta, como lo admiten los economistas políticos internacionales como Krugman, como el mismo Sullivan en el consejero de seguridad de los Estados Unidos, de que hay condicionantes políticos de las relaciones económicas internacionales. Pasamos. Lo individual, ya eso lo vimos, pasémosle. La política exterior de Costa Rica. Ahí entramos y con esto concluyo. Uno de nuestros primeros problemas es cómo nos vamos a relacionar con los Estados Unidos. En estos momentos, dos grandes temas: narcotráfico, ¿ah?, y el tema de las migraciones, que son álgidos. Nos hemos relacionado durante los últimos años en relaciones económicas internacionales, inversión extranjera directa, instalación de compañías acá. Está planteado en el término de que las empresas de los Estados Unidos se desplazan hacia Estados Unidos o hacia las cercanías. Está planteado el asunto del nearshoring o del friendly shoring. Relaciones con las potencias emergentes. La relación con China en estos momentos es crucial, a la que hay que prestarle atención, pero desde otra perspectiva. Miren, hace varios años me invita el embajador chino a una cena. Yo voy a la cena. Estaban unos de estos Masters in Business Administration, ¿verdad? Que estaba Marco Benicio Ruiz, que fue nuestro embajador en China, y de pronto, estos muchachos lo único que veían era la dimensión económica.
y el embajador les hacía ver que había otras cosas. ¿Ah? Y entonces Marco Vinicio, cuento la anécdota, él le dice, yo no había entendido cómo era la relación con los chinos, dice. Yo era el embajador y yo tenía un problema y no se me resolvía. Entonces un día le comenté el caso al embajador cubano y el embajador cubano me dice, oye chico, dice, tú tienes que entender una cosa, dice, que estás hablando con con el ministro de Comercio Exterior, anda a ver al tipo del partido. ¿Y qué pasó? Yo fui a ver al tipo del partido y me resolvió el problema. Hay que entender la estructura de ese Estado. Entonces yo concluí en esa reunión con lo siguiente. Miren, es que hay que entender una cosa con relación a China. China no es solo un mercado. Si usted lo que está es en alguna promotora de comercio exterior, usted lo que ve es a China como un mercado. China es una cultura, es una civilización, es un país radicalmente diferente. Usted puede entrar a ese mercado, pero tiene que entrar entendiendo cuál es la estructura alrededor de ese mercado. El contexto inmediato de la relación entre estas dos potencias es muy importante. Pero hay un tema que yo quiero introducir ahí, que tiene que ver con nosotros y la política exterior de Costa Rica. Miren, nosotros tenemos un gran problema y ustedes lo han vivido, que es que en este país hay dos políticas exteriores. Hay una política exterior comercial y hay una política exterior política. Yo, siendo diputado, yo me opuse a la creación del Ministerio de Comercio Exterior. Me mandaron a Roberto Rojas a que me convenciera y no me convenció y lo voté en contra. ¿Y cuál era mi oposición? Mi oposición es que no puede haber dos estados operando en el mundo externo de diversa manera. Y ustedes lo han visto. Enrique Castillo tuvo conflictos con Anabel porque en la OCDE Anabel se quería sentar y Enrique se quería sentar en el puesto de Costa Rica y chocaron y se friccionaron. Ha habido diversos conflictos de esta naturaleza y yo utilicé un argumento que nadie me pudo refutar en ese momento. Un país tan hábil en su política exterior comercial como Chile. ¿Cuál es la estructura de la Cancillería chilena, por lo menos en aquel momento en que yo me opuse a la creación? Por un lado, tenían una dirección de política y el otro lado, una dirección de política comercial exterior y arriba el ministro. Esa es lo ideal, para que no se nos presenten, y yo les voy a decir algo, no tengo por qué venir a cantarle alabanzas aquí al actual ministro. Me parece que el estate quieto que le mandó el ministro André al ministro de Comercio Exterior, diciéndole, constitucionalmente, usted tiene que pasar por mí cuando se mete en temas políticos. Porque hemos creado una disfunción entre lo comercial y lo político. Y la disfunción se vio pero clarísima cuando vino el conflicto que teníamos con Panamá por la cuestión de la Dos Pinos. Y de pronto el ministro de Comercio Exterior sale diciendo que hay que darles con un garrote a los panameños. Al día siguiente los panameños estaban alzados y le echaron al ministro de Agricultura. Y en ese momento había una iniciativa política que venía de aquí y de los Estados Unidos, que era para formar una alianza por la democracia en la región entre República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Entonces, yo le dije, me lo encontré en una recepción, le digo al ministro Andrés, mira, se te va a crear un problema con eso, porque los panameños no se van a dejar. Y después vino ya el conflicto que ustedes todos conocen, que fue un conflicto grande, donde este ministro afirmó llamémoslo así, su dominio sobre cierto espacio político, que es el que debería existir. En todo caso, esos son los conflictos recientes. La discusión partidaria a veces se presenta, pero los diputados entienden de que la prerrogativa es del Poder Ejecutivo. Y eso hay que tenerlo claro, pero eso no implica que no funciona una comisión de
Asuntos Internacionales en la Asamblea Legislativa, que es un espacio que puede generar mucho ruido y mucha incomodidad para el Poder Ejecutivo si es en contradicción con sus planteamientos. No son las comisiones del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay que tener eso en cuenta. Los grupos de interés, me refiero a CASIA, a la OCAEP, gente que exporta hacia Centroamérica tiene importancia. Gente que quiere atraer inversión extranjera directa también tiene importancia sobre las decisiones de política que se tomen, y los medios. Es decir, el que diga que puede ignorar el editorial de La Nación se equivoca, aunque muy poca gente lo lea, pero lo lee la élite del país, la clase política. Entonces hay que darle importancia a eso. Pasemos. Todo esto se lo saben ustedes de memoria. Nuestra política exterior es principista, es un multilateralismo normativo centrado sobre los derechos humanos, sobre el desarme unilateral, la paz, la seguridad colectiva, una participación activa en organismos internacionales, la protección al medio ambiente, la justicia social, el universalismo y la paz. Yo pienso que es el gran tema de esto. Y la paz es, nosotros somos muy listos como fuimos muy listos como labriegos sencillos y lo seguimos siendo. Ahí nos queda dentro el labriego sencillo. Nosotros lo que decimos, miren mundo, nosotros somos la ovejita buena del vecindario. Somos una oveja blanca, buenísima, no tenemos ejército, respetamos todos los derechos. ¿Quién ataca a una oveja pacífica? ¿Quién es tan desalmado para meterse con esa ovejita? Esa ha sido nuestra inteligencia histórica y tenemos que seguir desarrollando y multiplicando eso. Pasemos. Centrados en el multilateralismo normativo, derecho internacional, protección frente a los grandes, protección frente a vecinos belicosos, y todos ustedes saben a lo que me refiero. El peso de la opinión pública internacional que tiene Costa Rica. Además, no solo somos oveja verde, sino ahora tenemos el perezoso, que es la cosa más linda de los símbolos, paz y amor, ¿verdad? Pura vida. Es decir, somos verdes y pacifistas. Eso hay que desarrollarlo. Es decir, desarrollarlo intensamente. Y somos partidarios de la resolución pacífica de los conflictos. Yo creo que la que sigue es la última. Pasemos eso. En la seguridad colectiva todavía somos parte del TIAR, Convención Interamericana de Derechos Humanos, estamos en las Cortes Internacionales cuando hay conflictos, protegemos nuestra soberanía, estamos contra el unilateralismo, firmamos la Convención de París del Cambio Climático, estamos en CELAC no muy entusiastas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en San José. Es decir, eso hay que venderlo. Es un mercadeo internacional que continuamente hay que hacerlo, y que eso no se hace nada más. Sirve a la inversión extranjera directa, pero no es diciendo que si, como tenemos muchas carreras STEM, entonces hay que traer mucha inversión extranjera directa. Ese no es la jugada. Adelante. Seguridad, Carta Democrática Interamericana, cláusula democrática en el artículo 19, el Acuerdo de Esquipulas del 87, el Código Internacional de Conducta sobre transferencia de armas, el papel que jugamos en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, y pasamos. Participamos en varias instituciones, ahí ustedes las tienen. Paso. Ahí tienen también otras instituciones. Hasta hemos firmado un memorándum de la franja y la ruta con los chinos, que hoy tal vez no lo firmaríamos en la medida en que las cosas se han puesto más difíciles en la relación de los Estados Unidos con China. Pasamos. Y el gran tema de la política exterior en este es la final, creo yo. Visita la general Richardson a Costa Rica. Habla cosas sobre China en América Latina. Inmediatamente el presidente viaja a Washington. No se había preparado el viaje. Y vuelve de Washington y se excluyen las empresas chinas de 5G. Y esto genera una airada reacción de la República Popular China en contra
de los Estados Unidos, que ven a China, a América Latina como patio trasero. Se decía que iba a viajar el presidente Chávez a China y se suspende ese viaje. Muchas coincidencias. Yo nada más soy mal pensado. Pero no me animo a expresar un juicio directo sobre eso. Pero ya hay conflicto. Huawei, ayer informa a la Nación, ya presentó una serie de juicios para anular esa exclusión de las empresas chinas de Huawei. La rivalidad entre potencias tiene sus efectos y ahí están sobre la política exterior de Costa Rica. Efectos muy claros. Y luego vivimos con los Estados Unidos un nuevo enfoque hacia América Latina y hacia el mundo, que es el llamado nuevo consenso de Washington. Hay que leer el discurso de Jake Sullivan, asesor del Consejo de Seguridad del presidente Biden del 23 de abril. Está ahí en el website de la Casa Blanca, donde le da un nuevo papel al Estado y habla de una nueva ayuda al desarrollo de los países del tercer mundo, sin mención a América Latina. Pero fíjense ustedes, ¿quién visita ayer? Y con esto concluyo, tal vez pasemos para que, con esto concluyo, ¿quién visita ayer al presidente electo de Guatemala? Lo tomé de la prensa libre de Guatemala de esta mañana. Susan Power. ¿Quién es Susan Power? La directora de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Samantha Power. Samantha Power. Entonces, hay una nueva orientación ahí. Yo he desarrollado el tema y voy a dar una conferencia el 12 de octubre en Chile sobre el nuevo consenso de Washington y América Latina en la Universidad Miguel de Cervantes. Pero hay que prestarle atención porque eso sirve para redefinir nuestra relación con la gran potencia que tenemos a la par. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Querido doctor Constantino, orgullo por esta charla que, vamos a ver, tiene dos virtudes. Usted sintetiza en más o menos 1 hora y media un curso general que podría tomar general, no específico, por lo menos 1 año. Con lo cual, no es fácil para nosotros la tarea de digerir toda la información. Eso, pero además es impresionante por la vitalidad y la manera tan estructurada de sus ideas para darnos a nosotros, digamos, eso que yo siempre digo, esas claves de lectura. Aquí se nos pide muchas veces, y se lo digo muy abiertamente, que hagamos prospectiva. Y yo siempre digo que cuando la gente habla de prospectiva no entiende qué es la prospectiva. Creen que es ir a hacer un análisis de ver noticias, ver un paper, leerse articulitos y sentarse a redactar algo. La perspectiva supone una metodología muy compleja y que además no se fabrica en 1 mes, en 2 meses, supone ciertos plazos para poner en común equipos que van a estar investigando aristas o facetas distintas de un mismo fenómeno que luego ponen en común, que contrastan para sacar, digamos, esas conclusiones o esos hallazgos que tienen no solamente una lectura de pasado, sino se proyectan a futuro y nos permiten ver escenarios. Entonces, nosotros esa capacidad no la tenemos, pero lo que sí se nos pide, y aquí tengo a un colega que además tiene un escritorio con poca gente que ve muchísimos temas, se nos pide una lectura para la preparación de talking points, digamos, de insumos cada vez que hay una visita o para simplemente tener un análisis de comportamiento de los actores, a quién vamos a ir a ver, qué le interesa, qué temas tenemos en común, cuáles temas son sensibles. Eso lo hacen ellos. Y yo creo que estos elementos, aunque muy generales y no se pueden improvisar, por lo menos nos abren, digamos, el visor de qué temas tenemos que tener en consideración cuando leemos la noticia. Y una cosa muy importante de lo que usted nos menciona es
que para tener en cuenta qué es lo que está pasando, cómo se comportan los actores, cómo funciona el mundo, cómo funciona nuestro entorno cercano, nuestro entorno lejano, hay que ponerlo todo en la misma canasta y ver cómo funciona ese universo, ese pequeño o gran universo. No podemos tomar los fenómenos de manera aislada y sacar conclusiones precipitadas. Y entonces, un poco yo creo que esta charla lo que nos ha hecho es recordar, ¿verdad? Que tenemos que estar siempre abiertos a una lectura, a dimensionar lo que leemos, a ponerlo en diálogo con otras informaciones, ¿verdad? Sobre un mismo tema, sobre un mismo actor, para entender un poquito mejor, y aún así no vamos a entender muy probablemente lo que está pasando, porque estamos en un periodo transicional muy complejo, donde no sabemos para dónde vamos, donde no sabemos, donde hay mucha confusión, pero donde hay que leer cómo se están moviendo los actores. Y de pronto la gente saca conclusiones sobre el BRICS que se abre. Atención, atención. No quiere decir de que porque tengan alguna idea común para hacerle frente a alguien, es que todos ellos piensen igual. No es lo mismo que de pronto Turquía y Rusia, que tuvieron siempre situaciones de tensión, se pusieran de acuerdo para hacer pasar oleoductos, porque tenían un interés común. Había que ver qué pasaba antes de la pandemia, cuando vimos un Estados Unidos muy ausente en Medio Oriente y una Rusia muy presente en Medio Oriente, ¿verdad? Y entonces hay que ir como leyendo qué es lo que está sucediendo en esos movimientos de tablero que no entendemos, porque no sabemos cuál va a ser la próxima jugada de ninguno de esos actores. Y usted lo mencionaba con la India, ¿verdad? Eso demuestra cómo estamos jugando. ¿Cómo se llama? Yo le llamo esa la política a muchas bandas. Estamos a multialineamiento y a la carta. O sea, yo me voy, tiro a múltiples bandas en mi pool y veo a cuál hueco me acerco más, digamos, a cuál nicho de oportunidad me acerco más o de protección me acerco más. Entonces, yo se lo agradezco profundamente a nombre de la academia, pero quisiéramos abrir por lo menos unos minutitos para los colegas que están afuera, por si quieren hacer preguntas, comentarios, observaciones. Por favor, siéntanse en total disposición de intervenir. ¿Dónde es que veíamos el tema de las preguntas? Porque hay preguntas, pero ¿se acuerdan lo de las manitas? Cuando alzan las manitas. Sí lo estamos viendo. ¿Hay alguna mano alzada? ¿Alguien que quiera preguntar? Porque no estoy viendo la lista de... Es que hay una Doña donde... Carmen, doña ¿Sí? Carmen, perdone, le habla de Yanira Ramírez. Es que no sé cómo alzar la mano. Ah, bueno, muy bien. Entonces veo a don Esteban y veo a doña Deyanira. Les voy a pasar a ustedes dos la palabra. Es que me está haciendo falta la lista que está aquí con las manitas. Pero le doy la palabra entonces. No sé quién pidió primero, si don Esteban o doña Deyanira. No sé, porque yo solo hablé porque no veo ni manos ni puedo alzar. Ah, bueno, don Esteban está primero, creo que doña Deyanira después y el embajador Lizano, el embajador Penrod, la embajadora doña Deyanira, sí, la embajadora Ramírez y el embajador Lizano. En ese orden más o menos creo que estamos. Embajador Penrod. Muchísimas gracias, doña Carmen. Muchísimas gracias, don Constantino. Excelente esa oportunidad que nos da usted de tener esta aproximación teórica, análisis también en retrospectiva. Y ese comentario que hizo usted, que quiero tal vez enriquecer un poquito, acerca de China. Yo vengo llegando de China de una capacitación. Y definitivamente coincido con usted en todos los sentidos, y tal vez adicionar esto de la jerga política internacional, de cómo un suceso tan lamentable como ese, la invasión rusa a Ucrania, ha favorecido a China en el desarrollo de una zona en la que tradicionalmente no había tenido mayor movimiento comercial, y ahora el movimiento comercial chino-ruso se ha incrementado un 70%, y el 50% de los vehículos que se venden ahora en Rusia son chinos.
Entonces, ver cómo este juego de ajedrez en el mapa mundi genera ganadores y perdedores, y cómo también la India se ha beneficiado de un conflicto, y cómo se ha reconfigurado también el mapa de alianzas y el interés europeo ahora en países a los que no volví a ver, pero que ahora les representan un interés para los gasoductos. Así que, pues un poquito complementar esa impresión acerca del poderío chino, que se ve como una amenaza en Occidente, pero que en realidad ellos han demostrado, no con palabras, sino con hechos, que han jugado un rol de aliado para el mundo en desarrollo, con grandes obras de infraestructura, y esos son hechos y no palabras. Obviamente que hay mucha tela que cortar, pero hasta aquí llego. Muchísimas gracias por el espacio para los comentarios. No, muchas gracias por su comentario. Yo comparto en gran parte lo que usted señala, y creo que China ha manejado inteligentemente la situación. Figúrese, por ejemplo, ya están comprando petróleo ruso barato, y yo creo que tanto China como la India han logrado comercializar algo de ese petróleo en su zona de influencia. De la India estoy seguro, no sé si los chinos lo han hecho también, pero además tienen otras ventajas en estos momentos los chinos, que se llaman tierras raras. Es decir, todo lo que usamos para estos aparatitos en que estamos comunicándonos todo el tiempo, eso es un gran tema, y va a ser un gran tema en América del Sur por el llamado triángulo del litio. Pero hay otro fenómeno que no hemos analizado y que vale la pena nada más mencionarlo, y con eso concluyo: es la creciente presencia rusa en África. ¿Ah? Y presencia china también. La presencia china data desde los 70s, pero la presencia china rusa, perdón, ha sido muy importante en el Sahel, en Mali y Níger, y los chinos han invertido fuertemente, y también prestado, y ahí hay un problema de deuda. Y con la cuestión de la franja y la ruta, ha sido tan importante esa inversión china que ya el presidente Biden habla de los corredores financiados por los Estados Unidos entre el Medio Oriente y Europa, y entre el Medio Oriente y la India. Muchísimas gracias. Démosle ahora la palabra a la embajadora Ramírez. Doña Deyanira, por favor. Muchas gracias. Primero que todo, gracias a la Academia por estos espacios que siempre nos permite para aprender y actualizarnos un poco. Gracias al profesor Urkullu, de quien tengo grata memoria en la universidad, por la charla que siempre daba en sus clases y ahora tan magistralmente. Yo tengo una consulta. Yo he visto cómo don Constantino hablaba un poco de que la cercanía de Estados Unidos nos determina, lo cual es cierto, comparto completamente. Pero también he podido ver cómo en América Latina China ha entrado con un pasito lento, pero muy firme. Y entonces podemos ver, digamos, un Perú que depende energéticamente de China. Tenemos el petróleo de Venezuela en la reserva del Orinoco, la más grande del mundo, entiendo, casi comprometida a los chinos por no sé cuántos años. Igual en Ecuador. Ahora aquí en Honduras se está hablando de la construcción de un canal seco y no se conste, no creo que esto lo vaya a permitir Estados Unidos de alguna manera, pero no se descarta la posibilidad de que sea construido por China. No sé hasta qué punto efectivamente Estados Unidos dejó un poco de lado a América Latina y le abrió paso a que China pusiera el pie muy fuerte en América Latina, como lo está poniendo en África, porque si ustedes ven, también Europa está saliendo de África, y quien se está posesionando, como bien lo dijeron, Rusia y China. No sé en ese aspecto
ese principio de la cercanía, hasta qué punto nos va a determinar y hasta cuándo va a durar. No sé si el profesor tiene algún comentario. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lo que cuando toco este tema, lo que digo es que no hay determinismos. La presencia norteamericana condiciona fuertemente, porque la palabra determinismo lo que sugiere es una causalidad lineal. Y yo no creo que sea una causalidad lineal. Empezando por una cosa, de que política de Estados Unidos hacia América Latina. En la época en que usted estaba en la universidad en que yo estaba, se hablaba de la política de Estados Unidos hacia América Latina, hasta que vinieron unos chilenos que eran de la izquierda, que estaban exiliados en Luis Mayra, que fue senador, que estaban exiliados en México, y nos hicieron ver una cosa a los que estudiábamos esto, que hay varias políticas. Una cosa es la política de la DEA, otra cosa es la política del Departamento del Tesoro. Estas burocracias a veces tienen diversas políticas hacia diversos países. Entonces, no es que no hay un actor unitario y homogéneo que se llama Estados Unidos que aplica una misma política. En ese sentido, creo que eso nos da márgenes de maniobra, algunos márgenes de maniobra, siempre y cuando nosotros sepamos leer adecuadamente la política norteamericana. Yo, antes de pensionarme, fundé en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR el Observatorio de los Estados Unidos. Nosotros no podemos manejarnos en las cercanías de una potencia tan grande si no sabemos leer qué es lo que hacen las diversas burocracias, si no sabemos, si no le damos seguimiento ordinario a las audiencias, los hearings de los comités del Congreso que se ocupan de América Latina, que son permanentes. Es decir, el Comité de las Fuerzas Armadas, ahí todo el mundo se asustó aquí en Costa Rica cuando vino la generala Richardson y habló cosas desfavorables de China. Pero en las últimas dos comparecencias de ella ante el Comité de las Fuerzas Armadas y ante el Comité del Western Hemisphere, ella se dijo las mismas cosas que vino a decir acá. Ya uno debería saber de previo cuál es la posición del Comando Sur sobre eso, que es la posición del Pentágono. No es la misma la posición del Pentágono muchas veces que la posición del Departamento de Estado. Inclusive Robert Gates, que fue ministro del Pentágono, decía que había que recurrir más a la diplomacia porque el Departamento de Estado tenía las dimensiones de una sección del Pentágono nada más y que estábamos descuidando eso, decía él. Entonces, yo lo que creo es que realmente los Estados Unidos viven una situación política incómoda, de polarización, de pelea interna. Vean ustedes el descabezamiento del Speaker of the House recientemente. Trump metiendo las manos en elección, la polarización creciente en bueno, ¿quién hubiera dicho que iba a haber un intento de golpe de Estado en los Estados Unidos? Eso parecía reservado a nosotros, repúblicas bananeras de rango inferior, y les ocurrió en el pleno centro de su capital. O sea, acusaciones de chanchullos electorales en Georgia y en Arizona. Todo esto lo que configura es una potencia que está atravesada por contradicciones muy, muy profundas. Ahora, ¿eso quiere decir que China va a tomar inmediatamente el lugar de los Estados Unidos? No. Y también con la política china hay que hacer distinciones. Una cosa es China en Chile, que puede comprar cobre, Chile que tiene cobre, o el hierro peruano, o el hierro también que creo que compran en Brasil. Y otra cosa es China en el Caribe y en América Central. Canal seco, lo venimos hablando desde hace rato. Los chinos iban a hacer un canal en Nicaragua, una
empresa privada, pero yo no creo que lo pudiera hacer sin la anuencia del Partido Comunista. Pero América Latina lo que tiene que ofrecer es el tránsito entre dos grandes océanos. Y fíjese lo que pasó usted con el petróleo del Orinoco. Es petróleo pesado que tiene un gran contenido de azufre. Entonces, los chinos ofrecieron modernizar la planta de Recope y no lo pudieron hacer por una serie de conflictos internos que yo no digo que los hayan hecho los norteamericanos, pero era la manera de pasar el petróleo del Orinoco rápidamente utilizando el oleoducto nuestro hacia la China. Ellos tienen ese problema. Ahora, pasarlo por Nicaragua, difícil porque es mucho más ancho el país. Por Honduras, canal seco, ya habían hablado los chinos también de otro canal seco por ferrocarriles en Guatemala. América Central, la importancia que tiene es diferente. Aquí no hay hierro, no hay petróleo. El interés desde un cierto punto es geoeconómico y geoestratégico a largo plazo. Y concluyo con esto, doña Deyanira. Resulta que yo siempre le digo a mis alumnos en la clase de geopolítica, miren, los chinos y los rusos juegan juegos diferentes desde el punto de vista geoestratégico. Y el ejemplo que yo uso es esto. ¿Cuál es el juego de mesa que se juega en Rusia? El ajedrez. Son artistísimas. ¿Cómo se gana en ajedrez? Matando al rey. ¿Cuál es el juego chino de mesa? El Go. Que ejemplifica la manera de enfrentar la política de los chinos de miles de años. ¿Cómo se gana en el juego de Go? Moviendo las fichas de manera tal que usted logra que su adversario ya no se pueda mover. Es decir, los chinos piensan en largo plazo, no tienen una visión táctica, sino tienen una visión estratégica del mundo que no les viene del marxismo, les viene de 1000 años, de 5000 años de cultura y de imperio. Muchísimas gracias. Tenemos entonces ahora al embajador Lizano y luego al embajador Rojas. Don Norman, ¿tiene usted la palabra? Don Norman, no, está conectado, pero no sé si tiene un problema de audio. Si quiere, don Víctor Hugo, pase usted mientras don Norman probablemente tenga un problemita de audio mientras lo resuelve. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de escuchar a Constantino, y un saludo a Constantino desde lejos. Dos reflexiones quisiera nada más de Constantino. Primero, sobre la crisis inmobiliaria que se va a venir en China, si eso va a desacelerar la expansión china. Se estima que la crisis inmobiliaria de China va a ser 2 o 3 veces más grande que la que tuvo Estados Unidos. Y lo otro es si la desaparición del canciller y el ministro de Defensa son un reflejo de algún tipo de desobediencia al control de Xi Jinping. Solamente, muchas gracias, Tino. Víctor, hacía ratos no intercambiábamos. Creo que ha sido el problema de las horas, pero tenés una posición de observación privilegiada sobre lo que está pasando en esa región. Yo no ceso de leer cosas sobre la caída de la economía china, el impacto de la crisis inmobiliaria, esa gran inmobiliaria que se cayó, pero no me animo a pronosticar cuál va a ser el final de esa crisis económica. Creo que hay que esperar un poco más porque hay mucha gente cantando victoria de que ya los chinos se van a derrumbar igual que se está derrumbando la economía norteamericana. Creo que hay que esperar. En cuanto a la segunda parte, a la segunda pregunta, estas desapariciones a mí, sobre todo en el marco de partidos leninistas, me causan la misma sospecha. Me causan la sospecha de que no es como todos pensamos
siempre en el marco de la Guerra Fría que los partidos comunistas eran unos partidos monolíticos y unitarios y muy bien estructurados. Y bueno, los kremlinólogos, cada cambio en el Comité Central y en el Buró Político profetizaban, pero esos kremlinólogos nunca lograron percibir a lo que iba a llevar Gorbachev en el marco de un partido leninista. Yo creo que los rusos se dieron cuenta que ese sistema no se podía mantener. Yo sí veo signos en China de un endurecimiento del aparato político. Evidentemente, Xi Jinping no es Deng Xiaoping, ¿verdad? Es decir, la política de apertura se acabó y en el marco de partidos leninistas, la disidencia, la divergencia, el disenso es muy poco tolerado y sobre todo que es gente del aparato de defensa. Eso no es cualquiera el que se va, ¿verdad? Y sobre todo que Xi Jinping tiene el control de la comisión militar del partido en estos momentos y que hay un proceso de modernización acelerado del Ejército Popular de Liberación en estos momentos. Entonces yo creo, mi lectura de esto, Víctor, es de que hay conflictos internos y de que hay facciones, de que en esos 80 millones o 90 millones, me corregí el otro día un amigo chino, en esos 90 millones de adherentes al Partido Comunista Chino sería una cosa como imaginar el cielo, de que no haya diferencias y que no haya contradicciones importantes en un momento en que en el mundo las contradicciones entre las potencias son muy importantes. Muchísimas gracias. Voy a leer la pregunta del embajador Lizano porque parece que no se escucha el audio. Dice, ¿cómo interpreta don Constantino que solo el presidente Boric mencionara la situación de Nicaragua en la Asamblea General? Supongo que sí, en la de Naciones Unidas. ¿Piensa usted que América Latina ha dejado la denuncia política para centrarse en temas humanitarios como las migraciones? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo analiza la irrupción de los países del Golfo, Arabia, Emiratos Árabes y Qatar, en la diplomacia actual, sobre todo en tiempos donde el mundo está huyendo de los hidrocarburos? Bueno, pero la primera. La primera. Ajá. Es la de Boric. Bueno, yo lo que creo es que con ese tema con ese tema de los presidentes de izquierda, vamos a tener que hacer algo similar a lo que hacemos en toda la escena internacional, y es de que hay izquierdas de izquierdas en América Latina. No es lo mismo la izquierda autoritaria y autocrática venezolana, cubana y nicaragüense que la izquierda de Petro, que la izquierda de Boric. Yo creo que esa mención obedece a la necesidad de desmarcarse de Boric de esos regímenes muy claramente, porque él tiene un problema interno muy importante y es el ascenso importante, el ascenso de la ultraderecha de Cast en Chile. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero además hay que tener en cuenta los países. Una cosa es Chile, con una cultura política, un proceso político muy intenso desde antes de la dictadura, y otra cosa es la autocracia nicaragüense, donde yo siempre digo que Ortega y Somoza son la misma cosa, de una estructura autoritaria, dictatorial, que viene desde los primeros días de la independencia y, por qué no decirlo, en cierto sentido, desde la colonia, con el famoso conquistador que tienen, que es Pedro Arias Dávila, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un elemento importante. La segunda pregunta.
ver con la irrupción de los países del Golfo en la diplomacia actual? Bueno, ahí hay una situación que es muy importante. Yo la sigo, pero con las limitaciones que me da el conocimiento que tengo de la región. Pero ahí el gran tema que estamos enfrentando, bueno, es el rol que cumplió China en el acercamiento entre Arabia Saudita y, y Irán. Creo que eso modifica de alguna manera la situación. El otro fenómeno que está ocurriendo ahí, no solo el de los países del Golfo, es el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Eso es un fenómeno importantísimo e interesante, sobre todo por ser quien es el gobernante de Israel en estos momentos, Netanyahu. Pero ahí yo creo que el unificador es el fantasma iraní para unos y para otros, porque China puede haber mediado, pero recordemos la destrucción de refinerías en Arabia Saudita por misiles iraníes, supuestamente. Y Israel está levantado contra la extensión de la presencia iraní, sobre todo en el Líbano, que siempre la ha tenido a través de Hezbollah, pero hoy día es más importante que antes. Los países del Golfo, el acercamiento con Occidente es muy importante también. Y sobre todo hay una guerra en curso en Yemen, donde pareciera que se está disminuyendo el enfrentamiento en la medida de que ha habido acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, pero las causas del conflicto interno yemení tienen su propia dinámica y no solo están determinados por el contexto de la rivalidad entre las potencias. Y me queda una, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias. Yo nada más me permito hacer un muy modesto comentario recordando que la historia de la humanidad y de las relaciones internacionales siempre ha sido dinámica. Nunca ha habido periodos realmente de gran estabilidad. Han habido, no. Han habido siempre reacomodos en esos distintos espacios mundiales, porque, ¿verdad? Uno era el espacio mediterráneo, otro era el mundo chino, ahora todos estamos conectados y la historia siempre ha pasado por esos reacomodos. La misma política norteamericana para América Latina y para algunos de nuestros países también ha tenido siempre subes y bajas. Eso, ¿verdad? Va a depender de los contextos, de esas realidades. Si ponemos el lente en los últimos años, doña Deyanira mencionaba que tal vez China penetró más rápidamente en nuestra región por tal vez un retiro de los Estados Unidos. Claro, claramente. Es decir, si hay actores que eran grandes cooperantes de distintas formas en América Latina, como fueron la Unión Europea y Estados Unidos, que deciden cambiar sus prioridades en términos de cooperación y viene un cooperante nuevo que ofrece oportunidades, pues se le van a ir abriendo las puertas y eso significó que en un momento dado, yo recuerdo nada más a nivel anecdótico, por ejemplo, en el 2011 Costa Rica recibe una carta de la Unión Europea diciéndole que a partir de 2014 ya no somos sujetos de cooperación. Que bueno, hasta luego, ¿verdad? Cuando la Unión Europea se da cuenta el grado de acercamiento de China a nuestro país y cómo empiezan a fluctuar las relaciones y las dificultades que se empiezan a dar a nivel de gobernanza en América Latina, cómo se van dando esas distintas alineaciones de los gobiernos en América Latina, Unión Europea se dice, estamos recurriendo a una mala estrategia porque hay países latinoamericanos que siguen siendo cruciales para nosotros en el equilibrio de las relaciones internacionales y tenemos que volver a los ojos. Y de pronto la Unión Europea encontró nuevas formas, sin desdecirse, de darnos una amplísima cooperación en un periodo dado justamente para recuperar parte de ese terreno. Entonces, ese es un ejemplo muy puntual, pero eso nos dice de cómo
Costa Rica, a partir de muchos de los elementos que usted nos ha dado, porque no se puede ver esta realidad desde una visión purista, desde una teoría purista, nos permite entender que la verdad Costa Rica, todos esos países tienen conflictos y sin embargo negocian en muchos campos. Estados Unidos tiene una enorme, digamos, sus bonos del Estado están detentados por China, ¿verdad? No porque tengan un discurso es que no tienen paralizadas relaciones en otro campo, y lo mismo pasa con la Unión Europea. Entonces, nosotros, yo creo que la inteligencia está a saber cómo poder jugar entre esas aguas revueltas y poder tener relaciones creíbles, digamos, con esos distintos actores y seguir un poco ese escenario y ver cómo se están moviendo para saber cómo relacionarnos mejor con ellos. Yo voy a cerrar aquí. Les agradezco fundamentalmente y en primer lugar a don Constantino Urkullu. Doctor, muchísimas gracias. Usted nos ha dado una maravillosa clase magistral que era necesario tener. Yo creo que en este espacio muchas veces olvidamos la teoría y la teoría siempre es importante, más allá de lo practitioners que podamos ser, la teoría siempre es importante. El conocimiento, el rigor en el pensamiento, en el análisis es muy importante y yo creo que usted nos ha puesto un poco en evidencia esa necesidad de seguirnos fortaleciendo en ese campo y agradezco entonces, además de su generosidad y del privilegio de haberlo tenido aquí en esta mañana, pues la compañía de todos los colegas que nos acompañaron en destinos que son en donde hay diferencias horarias muy importantes, así que agradecemos ese interés demostrado y nuevamente un aplauso a don Constantino por su presencia y por la riqueza con que ha compartido sus conocimientos con nosotros. Tengan una buena tarde, una buena noche y un buen día según los horarios en que se encuentren.